en la calle, pero déjenme antes que les dé un consejo. La calle, estábamos discutiendo, nos has cogido justo en medio de la discusión, porque el concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, sigue empeñado en esto de vamos a hacer una auditoría ciudadana. Y nosotros le preguntábamos, y si usted llega a la conclusión de que es legítima, bueno, y ahí directamente dijo, bueno, yo no puedo desmentir, yo no puedo decir, ya veremos lo que hacemos, no me pregunte por algo que no sé. Mirábamos en sus artículos y resulta que ahí sí que lo cita. Y dice directamente que quita, es decir, impago, y que además nacionalización del sistema bancario. Hemos empezado a mirar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya no solamente es el Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos encontrado, bueno, el Ayuntamiento de Barcelona hace llamamientos muy parecidos. Nos hemos encontrado con un frente en el cual las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, pero respaldadas por Podemos, resulta que ya empiezan a hablar de esto. Y hemos buscado en la videoteca y hemos visto que, hombre, a Pedro Sánchez parece que le empieza a traer la forma de cambio, dice, de Ciudadanos, pero también de Podemos. Atención. Hay análisis que comparto con unos y con otros, pero a los tres nos mueve, yo creo que algo semejante, y es las ganas de cambiar la política en España. Hay que cambiar la política en España. Y eso yo se lo reconozco, con más errores que aciertos en algunas ocasiones a Podemos, y también con más errores algunas veces a Ciudadanos que aciertos, como por ejemplo cuando dijo que la regeneración democrática era cuestión de... Y bueno, pero es que el otro día le escuché decir que los cambios rápidos era apoyar a Ciudadanos, y yo creo que el cambio político que necesita España no es de comida. ¿Dónde lo explicaba, Daniel? La nueva forma de hacer política es lo que está planteando Podemos, de empezar a incumplir las normas, de empezar a incumplir los pagos, de empezar a incumplir la deuda, y sobre todo, ¿qué nos puede traer esto para España, Daniel? Si empezamos a impagar, ¿significa que nos quedamos sin poder captar dinero y por lo tanto tenemos un problema financiero de muchísimo cuidado? Claramente, ¿no? O sea, yo creo que el concepto lo que no existe es el concepto del impago y aumentar el gasto. No existe, nunca ha existido. Entonces, entrar en una dinámica en la que cuando el Estado precisamente se está financiando a tipos ínfimos, prácticamente a cero, entrar en la dinámica de hacer impago es de nuevo una decisión que no tiene absolutamente nada que ver con algo técnico, es una decisión puramente ideológica, que es lo que ocurrió, y además me encanta poner el ejemplo de Ecuador. Ecuador tiene un gasto público sobre el Producto Interior Bruto que es 15 puntos menos del Producto Interior Bruto que el español. Ecuador es un país que estuvo sin financiarse hasta hace bien poco, y cuando pudo emitir unos pocos de bonos, los emitió al 7 y pico % en dólares y financiado por China, ¿no? Estamos hablando de cuando Néstor Kirchner en Argentina decidió hacer impago al Fondo Monetario Internacional y se financió con Venezuela al 15%, mucho más caro, 4 puntos más caro que lo que hacía con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, Daniel, que el resultado de estas decisiones de impagar, ¿quién las acaba pagando? Por utilizar el mismo verbo. Pagamos todos. Pero sobre todo, ¿quién las acaba soportando? Quien más depende precisamente de la asistencia del Estado, de prestaciones por desempleo, de pensiones, de subsidios. Hombre, si tú haces impago, inmediatamente lo primero que haces es poner en peligro la propia seguridad social. La seguridad social está invertida en las pensiones, están invertidas todo está invertido en deuda soberana. Si tú haces impago y lo que haces es que de repente se disparan las primas de riesgo, por supuesto pones en peligro las pensiones, por supuesto pones en peligro la seguridad social. Esas son cosas, pero que es completa y absolutamente normales. Es decir, el concepto de entender el concepto de impago como una especie de fiesta en la que dices, no te pago, pero préstame más. Que es el concepto nuevo, porque por otro lado, bueno, yo puedo entender que alguien diga, oiga, no pago. Vale, bien, no paga usted, pero entonces tiene que hacer verdaderos recortes brutales. Estamos viendo estamos hablando de los países que han hecho impago en los últimos años, estamos hablando de países que tienen reducciones de los salarios reales del 50%, del 70%, países en donde los sistemas de pensiones quiebran. Es que es lo normal, porque claro, si tú lo que haces es, en el momento en el que tú impones un sistema en el que lo que estás diciendo es que eres
no eres solvente y además estás diciendo que tienes un problema de confianza, que no eres un deudor fiable, pues obviamente no te prestan y además no te prestan durante muchos años. Que luego vuelves al mercado y te puedes financiar al 8, al 9, al 10, al 12%, pues eso es lo que ocurre. Normal. Daniel, una pregunta, porque llevamos hablando un buen rato sobre conceptos que son más políticos que otra cosa, pero en economía, ¿existe el concepto auditoría ciudadana? No. Y si fuera así, quiero decir, ¿cómo se podría instrumentalizar eso? Vamos a ver, el concepto de auditoría ciudadana es un concepto, es como el concepto de cirugía ciudadana. Es inexistente. La auditoría, por definición, es algo que es técnico y que tienes que tener unos conocimientos técnicos muy específicos para hacerlos. Es como decir que vamos a hacer cirugía ciudadana y vamos a operarnos todos amablemente entre todos. El concepto de auditoría, por otro lado, no se audita la deuda, se audita el gasto. Tú tienes una cosa que se llama Tribunal de Cuentas en España y en la Unión Europea. No es una novedad, que además es un Tribunal de Cuentas que está representado por todos los partidos políticos, etcétera, y que tiene toda una serie de decisiones técnicas. Bien, pues haga usted todo el análisis que usted quiera del gasto, pero de la deuda no es finalista, la deuda es un concepto que es una consecuencia. Tendrá usted que analizar si se ha gastado bien o si se ha gastado mal. Y como también ellos manejan el concepto deuda legítima, claro. Dejadme, porque tenemos una conexión telefónica con Agustín Conde del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches. Agustín, ¿cómo os ha sentado? Vosotros cogisteis el déficit por encima del 7%, lo habéis dejado en torno al 1% y ahora veis que el gobierno socialista de allí, apoyado por Podemos, empieza a hablar de ¿podemos considerar la deuda impagable? ¿Cómo os habéis quedado? Pues iba a decir sorprendidos, pero la verdad es que de esta gente nos sorprende cada día menos cosas, ¿no? Y permíteme que te corrija una cosa, porque el déficit era, como tú dices, del 6%, pero era del 6% en mayo. Es decir, que al año 2011, de no haber tomado medidas, ese déficit hubiera llegado a la friolera del 12%. Agustín. Sí, Carlos. ¿Qué sensación tenéis? ¿Por qué está el Partido Socialista siguiendo esta historia? ¿Por qué está acometiendo o está acogiendo determinadas reformas que tienen toda la pinta de que no son suyas, de que son de Podemos? ¿Por qué está siguiendo esta estela? Vamos a ver, yo personalmente lo que creo que aquí sucede es lo siguiente. Mientras nosotros estábamos teniendo que tomar medidas durísimas para recortar ese déficit que estaba en el 12% y llevarlo a niveles razonables, y ahora lo hemos dejado en menos del 1%, y al mismo tiempo estábamos teniendo que pagar las deudas que dejaron de facturas en los cajones por importe de 4.500 millones de euros. Mientras nosotros hacíamos todos los recortes que implica poner en vereda toda esta situación, el PSOE y Podemos decían que nuestros recortes eran poco menos que un acto de sadismo, que nosotros estábamos maltratando a la población poco menos que por gusto, porque según ellos las cosas se podían hacer de otra manera. Se podía arreglar la economía y se podía seguir gastando a manos llenas. Nosotros decíamos que era imposible, que el dinero no nace en los árboles, entonces si se tiene que recortar el gasto, pues hay que recortar servicios. Pero según ellos se podían hacer las dos cosas, soplar y sorber al mismo tiempo, recortar y al mismo tiempo gastar. Ahora resulta que han llegado al gobierno. Nosotros hicimos unos recortes en el presupuesto por importe de 2.500 millones de euros anuales. Todo lo que no sea que ahora el Partido Socialista reponga 2.500 millones de euros suplementarios de gasto es dar por bueno y consolidar los recortes del Partido Popular. Y necesaria, porque es lo que ellos decían que se podía hacer, ¿eh? Entonces ahora lo que tienen que buscarse es una excusa, un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para faltar a su programa electoral, para tratar de dejar mal al Partido Popular y al mismo tiempo no quedar mal ellos. Porque ellos eran los que decían que se podía ser disciplinado en lo económico y al mismo tiempo seguir abriendo cada vez más hospitales y contratando más médicos y más maestros y haciendo más obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora tienen la oportunidad de demostrarlo. Pero claro, evidentemente no pueden hacerlo. Como se ha demostrado en Grecia, por ejemplo, que todos estos sueños, estos asaltos al cielo, al final se demuestra que son imposibles. Y entonces hay dos maneras de hacerlo. Uno, confesarle a la ciudadanía, mire usted, yo era
bastante torpe, prometí lo que no podía cumplir y tengo que reconocer que no soy capaz de cumplir mi programa electoral, y otro es echarle la culpa al anterior. Y esa es la opción que ha tomado el Partido Socialista. Esta es mi explicación, sinceramente. Agustín, muchísimas gracias por estas explicaciones. Un abrazo. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues esta era la explicación a qué es lo que está pasando por parte del Partido Popular. Jordi. No, yo le quería haber preguntado porque, claro, resulta que el gobierno de Castilla-La Mancha dice que hay 34.000 facturas en los cajones. Ha hablado de las facturas que le dejó el Partido Socialista al Partido Popular, y ahora el Partido Socialista lo que dice es que le han dejado 34.000 facturas en los cajones. Le han dejado que le faltan 99 millones de euros para pagar a los funcionarios, le falta dinero para pagar la sanidad, le falta dinero para pagar la educación. Bien, nos tendremos que poner de acuerdo sobre qué pasa con eso, porque eso que hacía el Partido Popular en su momento, que se empezó a sacar, os acordáis, ¿no? Todos nos acordábamos de todo lo que hizo el Partido Popular sobre las facturas en los cajones, la deuda oculta, etcétera, etcétera. Parece que también estamos en esta situación, en estos momentos. Ahí se ha gastado dinero de más, se ha gastado dinero antes del presupuesto, se ha gastado todo el presupuesto de este año antes de las elecciones, y entonces ahora vienen a decir, señores, esta es la situación. Yo creo que eso, evidentemente, el Partido Popular no lo quiere reconocer, pero yo creo que tiene que haber un debate en el Parlamento, en los diferentes parlamentos, y habrá que poner las cuentas encima de la mesa y habrá que estar claras para saber quién tiene la responsabilidad política de haber gastado de más o haber ocultado gastos que no se tenían que haber hecho. Es decir, que estás pidiendo austeridad en el gasto. Lo que estoy pidiendo es que haya claridad y transparencia. Es que yo creo que lo primero que cualquiera debería poner encima de la mesa son presupuestos base cero. Es que lo que a mí me parece cero. Que presupuestos base cero, que significa que cuando uno llega se empieza a gastar y que una vez que te has gastado lo que te has gastado, lo que no se hace es trasladar el déficit continuamente hacia arriba. Ese concepto que tanto se repite en las televisiones por parte de algunos políticos del derecho al déficit, el derecho al déficit no existe. Lo escuchas constantemente por parte de muchos políticos hablar del derecho al déficit. El derecho al déficit no existe. Es un privilegio que te permite precisamente el poder tener una confianza por parte de los inversores, de los que te prestan, del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, etcétera. Entonces, si no partimos de la base de la responsabilidad crediticia, si no partimos de la base de que la responsabilidad de lo que se haya hecho el gobierno anterior, cuando asumes el gobierno es responsabilidad tuya también, y por lo tanto, cuando tienes que tomar decisiones difíciles como se han tomado, las tienes que tomar sabiendo que los que venían detrás lo hicieron bien, mal o muy mal, y que tienes que hacer esas cosas. Dejadme, porque le hemos vuelto a llamar a Agustín Conde precisamente por la acusación que acaba de lanzar Jordi. Jordi, tú hablabas de... Te ha lanzado una pregunta. Bueno, sí, una pregunta, Agustín, una pregunta que decía que habéis dejado sin pagar 99 millones de euros a los funcionarios. Que no tiene 99 millones de euros. 34.000 facturas. Que habéis dejado 34.000 que hay 34. facturas. Eso es lo que dice el gobierno de Castilla-La Mancha, yo no lo sé. Bueno, ya vamos viendo cómo va bajando el tono de la pregunta, pero bueno. Hombre, no. Agustín, ¿eso es así? Sí, esto tiene una explicación muy sencilla. Vamos a ver, yo desconozco si son 34.000 o son 49.000 o son 15.000, pero naturalmente que hay facturas sin pagar. Pero dejadme que lo explique. Cuando nosotros llegamos al gobierno había 600.000 facturas sin pagar, por importe de 4.500 millones de euros. El plazo medio de pago era de 300 días. Ahora Castilla-La Mancha paga a 27 días. ¿Eso qué quiere decir? Que naturalmente cuando un proveedor de bienes o servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entrega sus facturas y se aprueba el gasto, es decir, la fase O del gasto, desde que eso se contabiliza hasta que materialmente sale el dinero de la caja pasa un tiempo. En el caso de Castilla-La Mancha, 27 días. Es de las comunidades autónomas que paga con más puntualidad. Puede que sean esas 27.000 facturas. Lo importante no es cuántas son, ni por qué importe, sino durante cuánto tiempo están sin cobrarse. Y en Castilla-La Mancha se paga más rápido que en ninguna otra